¿Qué pasaría si en el centro exacto de tu cerebro existiera una estructura que los científicos describen con precisión anatómica y los místicos de todas las culturas señalaron durante milenios como la sede de la visión que trasciende los ojos? No una, no dos, sino tradiciones separadas por océanos y siglos y lenguas que nunca se conocieron entre sí, todas señalando el mismo punto, todas usando palabras distintas para describir la misma cosa. Los hindúes lo llamaron Ajna, el tercer ojo, el centro de la percepción que ve lo que los ojos físicos no pueden alcanzar. Los egipcios lo representaron como el ojo de Horus, símbolo de visión interior y conocimiento trascendente. René Descartes, el padre del pensamiento racional moderno, lo llamó la sede del alma, y lo localizó exactamente ahí, en la glándula pineal. Soy alma sináptica. Y hoy vamos a entrar a ese territorio donde la anatomía y el misterio se tocan sin poder separarse del todo. Vamos a hablar de lo que la ciencia sí sabe sobre la glándula pineal, de lo que sospecha, pero todavía no puede confirmar, y de por qué la convergencia entre la neurobiología más reciente y las tradiciones contemplativas más antiguas es demasiado precisa para ser ignorada. Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir sobre esta estructura no solo cambiará la forma en que la entiendes, cambiará la forma en que te entiendes a ti mismo. Durante siglos, la glándula pineal fue considerada por la ciencia convencional como un vestigio evolutivo. Un órgano que alguna vez tuvo función y que en los humanos modernos era poco más que una reliquia biológica sin propósito significativo. Una glándula diminuta, del tamaño de un grano de arroz, enterrada en el centro del cerebro entre los dos hemisferios, protegida por la barrera hematoencefálica más densa del sistema nervioso. Difícil de estudiar, difícil de acceder, y por eso, durante mucho tiempo, fácil de ignorar. Mientras tanto, en paralelo y en completo desconocimiento mutuo, tradiciones espirituales de todo el mundo seguían apuntando hacia ese mismo punto anatómico. Los yogis describían prácticas de meditación diseñadas específicamente para activar esa región. Los chamanes de culturas indígenas hablaban de visiones que emergían desde el centro de la cabeza. Los alquimistas medievales la llamaban el ojo que mira hacia adentro. La ciencia los ignoró, los llamó superstición. Siguió adelante. Pero entonces llegaron los hallazgos. Y lo que los investigadores empezaron a encontrar en esa pequeña estructura olvidada cambió completamente la conversación. Porque resultó que las tradiciones tenían razón en algo fundamental, y que la ciencia, al ignorarlas, se había perdido preguntas que ahora no puede dejar de hacerse. La anatomía del misterio. ¿Qué es realmente la glándula pineal? La glándula pineal es una estructura neuroendocrina ubicada en el epitálamo, en el centro geométrico exacto del cerebro. Tiene forma de piña, de ahí su nombre, y en los seres humanos adultos mide entre 5 y 8 milímetros. A pesar de su tamaño diminuto, recibe un flujo sanguíneo extraordinariamente alto, superado solo por el riñón entre todos los órganos del cuerpo. Algo en esa glándula requiere una cantidad desproporcionada de recursos biológicos. Su función más documentada es la producción de melatonina, la hormona que regula los ciclos de sueño y vigilia. La glándula pineal responde a la luz. Cuando la oscuridad cae, produce melatonina. Cuando la luz llega, la suprime. Es el reloj maestro del cuerpo, el sincronizador de todos los ritmos biológicos con el ciclo del día y la noche. Pero eso es solo lo que la ciencia confirmó primero. Lo que vino después es más complejo y más fascinante. La glándula pineal contiene células llamadas pinealocitos, que tienen una estructura sorprendentemente similar a los fotorreceptores de la retina. Los mismos tipos de células que en tus ojos detectan la luz. Solo que estas están en el centro de tu cerebro, sin acceso directo a la luz exterior. ¿Por qué tu cerebro construyó receptores de luz en un lugar donde la luz no puede llegar por vías convencionales? Esa pregunta todavía no tiene una respuesta completamente satisfactoria.
Y hay más. En reptiles y algunos anfibios, la glándula pineal está ubicada directamente bajo la piel del cráneo y funciona como un ojo parietal literal, capaz de detectar la luz solar de forma directa. En los humanos, durante el desarrollo embrionario, la glándula pineal se forma originalmente en la parte externa del cerebro antes de migrar hacia el interior, como si la evolución la hubiera desplazado hacia adentro, sin borrar completamente su naturaleza original de órgano sensorial. La melatonina y el umbral entre mundos. La melatonina que produce la glándula pineal no es solo una hormona del sueño. Es una molécula de una complejidad bioquímica extraordinaria, con propiedades neuroprotectoras, antioxidantes e inmunomoduladoras, que los investigadores todavía están cartografiando. Pero lo que la hace particularmente relevante para esta conversación es lo que ocurre en los momentos de máxima producción de melatonina. En las horas más profundas de la noche, cuando el cuerpo está en sus estados más profundos de descanso, la química cerebral cambia de formas que la neurociencia del sueño lleva décadas documentando. Las ondas cerebrales descienden a estados teta y delta. La percepción del tiempo se disuelve. Las barreras entre el pensamiento consciente y los procesos más profundos del cerebro se adelgazan. Las tradiciones contemplativas de todo el mundo desarrollaron prácticas que, revisadas desde la neurociencia, parecen diseñadas para inducir y extender exactamente esos estados. La meditación profunda lleva el cerebro a ondas teta. El ayuno afecta la química de la melatonina. Las prácticas de privación sensorial, el silencio prolongado, la respiración consciente. Todas modulan de formas distintas la actividad de la glándula pineal y la química cerebral que genera. ¿Sabían los contemplativos que estaban modulando su glándula pineal? No con esos términos, pero sabían, con una precisión que acumularon durante generaciones de práctica sistemática, exactamente qué condiciones producían qué estados de conciencia. Y la neurociencia moderna está descubriendo que esas condiciones tienen correlatos bioquímicos precisos. El de MT endógeno, la molécula en el umbral. En 2013, el investigador Rick Strassman publicó evidencia de que la glándula pineal de mamíferos produce dimetiltriptamina, conocida como DMT, una molécula psicoactiva presente en numerosas plantas utilizadas en ceremonias espirituales indígenas de América del Sur, y que cuando se administra de forma externa, produce experiencias que los sujetos describen consistentemente como encuentro con entidades, percepción de dimensiones adicionales de la realidad, disolución de los límites del yo y sensación de acceder a una verdad fundamental sobre la naturaleza de la existencia. El DMT endógeno, el que produce tu propio cuerpo, existe en concentraciones normalmente muy bajas, pero los investigadores han documentado que esas concentraciones aumentan de forma significativa durante estados específicos: meditación profunda prolongada, estados de sueño lúcido, experiencias cercanas a la muerte y ciertos estados de trance contemplativo. Esto es lo que la ciencia tiene documentado. Lo que no puede responder todavía es la pregunta más profunda. ¿Qué significa que tu cerebro produzca de forma endógena una molécula cuyo efecto principal es disolver los límites de la percepción ordinaria? ¿Por qué evolucionó esa capacidad? ¿Para qué sirve biológicamente un compuesto que produce experiencias que todas las tradiciones espirituales del mundo reconocen como sagradas? La ciencia puede describir el mecanismo. Todavía no puede explicar el propósito. Y esa brecha entre lo que sabe y lo que no sabe es exactamente donde la neurociencia y la espiritualidad se encuentran frente a frente, sin poder ignorarse mutuamente. La calcificación, lo que le ocurre al tercer ojo en el mundo moderno. Hay algo que los estudios neurológicos han documentado con consistencia y que casi nadie menciona cuando habla de la glándula pineal. Se calcifica. A partir de la adolescencia, la glándula pineal comienza a acumular depósitos de calcio y fósforo en sus tejidos.
un proceso llamado acerbulicerebrales o arena cerebral. En la mayoría de los adultos modernos, la glándula pineal está parcial o completamente calcificada para los 40 años, visible en las radiografías como un punto blanco en el centro del cerebro. Los investigadores han asociado este proceso con múltiples factores del estilo de vida moderno. La exposición excesiva a la luz artificial nocturna, que suprime la producción de melatonina y altera el ciclo natural de la glándula. El flúor en el agua, que se acumula en la pineal en concentraciones más altas que en ningún otro tejido del cuerpo. Los campos electromagnéticos, la alimentación procesada, el estrés crónico. La calcificación de la glándula pineal se correlaciona con disrupciones en los ritmos circadianos, alteraciones del sueño, reducción en la producción de melatonina y cambios en la regulación hormonal. Pero los investigadores que trabajan en la frontera de la neurociencia y la conciencia hacen una pregunta adicional. Si la glándula pineal tiene funciones que todavía no comprendemos completamente, funciones relacionadas con estados de percepción ampliada y procesamiento de información no ordinario, ¿qué implica que ese órgano esté siendo sistemáticamente comprometido por las condiciones del mundo moderno? No es una pregunta conspirativa, es una pregunta científica legítima que todavía no tiene respuesta definitiva, pero que vale la pena hacerse. Aquí está lo que me parece más extraordinario de todo esto. Las tradiciones que describieron el tercer ojo no lo hicieron como metáfora decorativa. Lo describieron como un órgano funcional de percepción, un sistema capaz de acceder a información que los sentidos ordinarios no pueden procesar. Y lo situaron, con una precisión que no puede ser accidental, exactamente donde la anatomía moderna ubica la glándula pineal. El yoga clásico describió prácticas específicas para activar Ajna Chakra, meditación con foco en el punto entre las cejas, pranayama que altera la química del cerebro, posturas que incrementan el flujo sanguíneo hacia las estructuras cerebrales profundas. La neurociencia moderna está documentando que estas prácticas producen cambios medibles en la actividad de la glándula pineal, en los patrones de ondas cerebrales y en la producción de compuestos endógenos como la melatonina y posiblemente el de MT. No es que la espiritualidad haya anticipado la neurociencia, es algo más profundo que eso. Es que la observación sistemática de la experiencia humana interior, llevada a cabo durante generaciones con una disciplina y una precisión que los occidentales modernos tardaron en reconocer como válida, llegó a conclusiones que la ciencia está comenzando a confirmar desde una dirección completamente diferente. Los neurocientíficos lo llaman epífisis cerebri y estudian sus mecanismos bioquímicos. Los contemplativos lo llaman el ojo que mira hacia adentro y describen los estados que su activación produce. Y lo que ambos describen desde ángulos tan distintos que no podrían haberse copiado mutuamente, guarda una coherencia que la mente honesta no puede descartar. Ahora lo entiendes, ahora lo ves. En el centro de tu cerebro existe una estructura que la evolución colocó ahí con una precisión que todavía no terminamos de descifrar. Una glándula que produce la hormona que sincroniza tu vida con los ritmos del cosmos, que contiene receptores de luz en un lugar sin luz, que fabrica en condiciones específicas una molécula cuyo efecto es disolver los límites de la percepción ordinaria, que fue señalada por culturas que nunca se conocieron entre sí como el órgano de la visión interior. ¿Es la glándula pineal literalmente el tercer ojo? La ciencia todavía no puede responder eso con certeza. Hay preguntas que siguen abiertas, hipótesis que esperan confirmación, mecanismos que apenas están siendo cartografiados. Pero esto sí puede decirse con honestidad. La convergencia entre lo que la neurobiología está documentando y lo que las tradiciones contemplativas describieron durante milenios es demasiado específica, demasiado anatómicamente precisa, demasiado funcionalmente coherente para ser descartada como coincidencia.
Hay algo en esa pequeña estructura enterrada en el centro de tu cerebro que todavía no comprendemos del todo. Y la historia de la ciencia nos ha enseñado, una y otra vez, que lo que no comprendemos del todo es exactamente donde las preguntas más importantes esperan ser hechas. Y aunque tu mente racional quiera certezas antes de abrir ese espacio, aunque el escepticismo sano te diga que esperes la evidencia completa, algo en ti, en ese lugar donde la neurona y el alma se tocan, ya reconoce que estás más cerca de algo real que de algo imaginado. En el próximo episodio vamos a explorar algo que quizás has experimentado sin poder explicarlo. Esa sensación de que ya estuviste en este lugar, ya viviste este momento, ya conociste a esta persona. Antes, en algún lugar que el tiempo lineal no alcanza a explicar. La neurociencia tiene mucho que decir sobre ese fenómeno, y lo que dice abre preguntas que van mucho más allá de un simple error de memoria. Si este video tocó algo en ti que no puedes nombrar del todo, pero que reconoces, escríbelo en los comentarios. Mi tercer ojo está despertando. Quiero saber cuántos de ustedes sienten que esta conversación era necesaria. Suscríbete a Alma Sináptica para no perderte el próximo episodio. Lo que vamos a explorar la próxima semana vive en esa frontera exacta entre la memoria y el alma, y tiene el potencial de cambiar la forma en que entiendes tu propia historia. Recuerda, tu alma sabe, tu cerebro recuerda. Solo necesitas escuchar.